Sigue existiendo esta desigualdad pese a que ingresamos al siglo XXI. Y lo que me interesa saber, María Victoria, es lo más contundente quizás y con tu experiencia que vos te dedicás. ¿En qué países existe menor desigualdad de género? Y si esta estadística existe, ¿no? Porque ¿qué lugar ocupa Argentina, Brasil, Costa Rica, que están siendo gobernados por presidentas y mujeres? Bueno, en relación a eso, y acá estoy mirando una cifra, porque como es domingo comprenderás que es difícil recordarlas, pero bueno, hay un estudio se hace para el Foro Económico Mundial, que de alguna manera lo que hace es estudiar el gap que hay en relación al género en los países. Y lo que se ha visto es que los países más evolucionados, más maduros, como Noruega, Finlandia, Suecia, Filipinas, en general son lugares donde la brecha de género es cada vez menor. Interpretemos que cuando se analiza esta brecha de género, lo que se está mirando son varias variables, no solamente la económica o financiera, también se están mirando características como que tienen que ver con el acceso, las posibilidades de educación, de recibir aspectos que hacen a la salud y también lo que hace un poco a participar o no en los ambientes más, digamos, de cargos públicos o desde el punto de vista de la política. Y, digamos, si hacemos quizás un enfoque en Latinoamérica, Argentina había crecido mucho en los últimos años, había llegado a un puesto 28 en el ranking y ahora cayó a un puesto 32. Y de alguna manera, si miramos, sabemos que hay países en Latinoamérica, como Argentina, como Brasil, como Costa Rica, que están liderados por mujeres, pero no necesariamente hay una correlación entre eso y que el tema de la diferencia de género se achique. Sin embargo, Brasil, que está en un puesto peor que el de Argentina, porque está más o menos en el puesto 60 en el ranking, hay como una preocupación por el gobierno de Dilma en invertir mucho en lo que es educación y acceso a los beneficios de salud, y esto hace que la posibilidad en el ranking pueda subir y pueda tener como mejores niveles en relación a estas diferencias de género. Bien, qué increíble estos datos. La verdad que es un placer estar dialogando con vos, María Victoria, con todos estos datos y este análisis que nos estás aportando en base al liderazgo femenino en América Latina y en el mundo. ¿Y qué aporta el liderazgo femenino? ¿Qué competencias se pueden destacar cuando una mujer es CEO en una empresa, cuando llega a un puesto jerárquico? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque esto ha sido objeto de la preocupación de muchos estudios una de las cosas que se ha visto es que en general, cuando estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de estilos, hay formas de liderar a las personas. Esos estilos de liderazgo, hay distintas escuelas, distintos estudios que se han hecho en relación a esto, pero podemos decir que hay estilos que son más masculinos y estilos que son más femeninos. Los estilos más masculinos son estilos que tienen que ver con más digamos, como la transacción, ¿no? Las cosas que deben hacerse y cuál es la transacción para obtenerla. Mientras que y en ese caso podemos ver estilos gerenciales que hacen a bajar la línea de cómo se tiene que trabajar, lo que se tiene que hacer, cuáles son los estándares que se esperan, cuáles son los entregables, un poco a hablar de la visión del largo plazo. Esto es como un comportamiento que hace a los líderes, independientemente si son hombres o mujeres, pero que tienen un sesgo más masculino. Y por el otro lado tenemos los estilos más femeninos, que pueden ser los que tienen más que ver con el aspecto relacional, que son los estilos que hacen más una cuestión afiliativa desde la perspectiva de relacionarme realmente con un otro que tiene
tiene preocupaciones, que tiene dificultades, que tiene habilidades, que tiene capacidades, pero que es una persona en sí misma. Y por el otro lado, aspectos que hacen más a lo democrático, esta cosa de la participación, de la pregunta, de la inclusión y de captar la perspectiva de distintos lados. En realidad, lo que nosotros hemos visto en el liderazgo femenino es que muchas mujeres, sobre todo las líderes que no sobresalen específicamente por su desempeño, es que tratan de imitar el comportamiento masculino a la hora de liderar. Y eso que, si bien es aceptado en los hombres, cuando es puesto en una mujer es visualizado como negativo, como no muy placentero ni muy agradable. Y las mujeres que sobresalen como líderes son mujeres que han logrado en realidad hacer un balance de estilos. Esto que yo mencionaba, los estilos más transaccionales o los estilos más relacionales, en realidad las que se destacan es porque son capaces de administrar una variedad de estilos. Al administrar una variedad de estilos, logran poder responder de manera mucho más eficientemente a las demandas de la situación, incluidas las demandas de las características individuales de las personas que lideran. Otra de las características que hemos visto es que, midiendo específicamente competencias masculinas y competencias en hombres y en mujeres, hemos encontrado que las mujeres sobresalimos específicamente en la competencia que tiene que ver la empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender desde qué lugar el otro está respondiendo, reaccionando, la influencia y el manejo de conflicto. Estos elementos son, te diría, elementos que cada vez más van a ser requeridos en el liderazgo, porque de alguna forma hacia el contexto en el que estamos yendo es un contexto en el que es necesario crear el sentido de pertenencia y las ganas de participar, porque cada vez más las generaciones que están viniendo necesitan encontrar una razón para pertenecer, que no es solamente el estar, digamos, ser leal a la empresa, sino que hay más lealtad a los caminos personales o a las necesidades personales. Entonces, crear ese contexto de interacción y de colaboración, y seguramente en esta cuestión de generaciones trabajando conjuntamente, limar las diferencias y poder obtener un único producto, es parte de los desafíos del liderazgo, y que teniendo estas capacidades más relacionales que tienen que ver con la empatía, la resolución de conflictos y la influencia, son herramientas muy poderosas para poder rescatar a la mujer como un pivote importante de lo que va a venir dentro del liderazgo. ¿Por qué es importante tener a la mujer como líder en el siglo XXI? Para ir cerrando esta charla, y particularmente, ¿qué piensa María Victoria Grano Sánchez, que es una exitosa consultora? En parte es lo que te comentaba previamente, que tiene que ver con estas características que un poco van a ser las características que se van a requerir en los líderes. Pero te diría que quizás a mí me gusta poner como mucho más foco en el concepto de la diversidad. La diversidad que no solamente tiene que ver con culturas que van a estar conviviendo entre sí, generaciones que van a estar conviviendo entre sí, sino también con formas de pensar y de abordar situaciones que sean diferentes. Creo que los estudios cada vez más se están marcando es que no es que el liderazgo femenino sea mejor que el masculino o el masculino mejor que el femenino, sino que del encuentro de ambas capacidades, combinándolas adecuadamente, se obtiene un resultado que es mucho más ajustado a la realidad que vamos a estar viviendo en un futuro, porque unos y otros tenemos fortalezas y tenemos también aspectos que no son tan desarrollados y que nos podemos compensar. Y este concepto de colaboración, es decir, de poder aunarnos y encontrar objetivos comunes, es el que realmente va a hacer la diferencia, porque los temas que vamos a tener que enfrentar son bastante complejos. Entonces el tema de unirse, pero no te diría solo desde un punto de vista valórico, porque es bueno estar unidos, sino porque vamos a tener una realidad en la cual
el tema de la colaboración va a rescatar esa posibilidad de una respuesta más adecuada al contexto que vamos a tener que estar liderando. María Victoria, la verdad te quiero agradecer este contacto con Soy Mamá, con Tele8 Córdoba del Grupo Telefe. Gracias por permitirnos dialogar con vos un día domingo. Me imagino que te vas a almorzar en familia. Por supuesto, lo que me están esperando, así que quería, bueno, no dejar de agradecer estos espacios. Creo que las mujeres es importante que rescatemos estos espacios para reflexionar sobre los aportes que podemos hacer. Vamos a seguir en contacto, vamos a volver a llamarte para seguir actualizando todos estos datos que hacen a la mujer en el mundo laboral, a la mujer en el siglo XXI y por supuesto invitarte a Córdoba para que vengas a visitarnos. Muchas gracias por este contacto. Por supuesto, muchas gracias.